Estamos. Bueno, vamos un poquito más rápido. Entonces, por ejemplo, tenemos el apoyo de una viga o un puente, una parte de un puente, en un estribo. Entonces, fíjense acá, a través, a ver, ahí está. Tenemos el apoyo, que es un apoyo en neopreno, y la reacción de esta viga está aplicada en el estribo como una carga concentrada, en un área pequeña. Y estos tenemos distintos casos. Puede ser el apoyo de la columna en la base, el anclaje de los cables de pretensado en el extremo. En este punto nosotros estamos aplicando una carga, no es puntual exactamente, es ideal, pero nosotros tenemos una placa a través de la cual se está aplicando la fuerza en el cable cuando se aplica el gato. Y el caso más común, el que vamos a ver nosotros, el más sencillo, es el apoyo de losas directamente sobre las columnas, sin vigas. Los efectos generados por las cargas concentradas los podemos dividir en dos grupos. Cuando las cargas están aplicadas en un elemento de hormigón de gran espesor, fíjense este caso, que podría ser el cabezal de un pilote. Nosotros tenemos una columna que va a tener una determinada área, y se aplica una carga concentrada que se va a distribuir a través de las isostáticas de compresión, que se van a ir abriendo, y se va a distribuir en un área mayor. Entonces ahí hablamos de hendidura, un esfuerzo de hendidura en el hormigón. Y ahí se pueden distinguir una zona local, que es exactamente debajo de la aplicación de la carga, es decir, acá, debajo de la aplicación de la placa, donde se produce este tipo de rotura, lo vamos a ver en la clase que viene, y una zona general o adyacente, donde se produce la distribución, que era lo que estaba hablando, de tensiones lineal, que es la zona perturbada de Saint-Venant, o región D, ya lo vamos a ver en elementos de gran altura. Hay una zona donde se produce esa perturbación que tiene una longitud LE, que es la mayor longitud, la mayor dimensión de la sección transversal de la pieza. Es decir, esta longitud LE tiene que ver con la distancia que se necesita para que la carga concentrada en este pequeño área se distribuya, las isostáticas se distribuyan y terminen siendo una tensión uniforme desde este punto para abajo. Es decir, la carga F que está aplicada acá, está aplicada en un área A por C, o sea que aquí debajo la tensión es muy grande, por eso tenemos este tipo de rotura por aplastamiento del hormigón. Pero a medida que la fuerza se va distribuyendo en la masa de hormigón, y por eso necesitamos un gran espesor para que estas isostáticas se vayan distribuyendo uniformemente, luego esa carga F se va a distribuir en un área B por D. Y ahí, a partir de este punto para abajo, vamos a tener una tensión mucho menor. Ahora, si analizamos el otro grupo, cargas aplicadas en elementos de hormigón de pequeño espesor. Habíamos dicho que era el caso de entrepisos sin vigas. Entonces tenemos un tipo de rotura como la que se ve en la figura. Y a esto lo llamamos rotura por punzonamiento. Es como que atravesamos el elemento, la losa de hormigón, que es la que tiene pequeño espesor. Bueno, un entrepiso sin vigas es lo mismo que una platea, platea de fundación, donde las columnas llegan para distribuir la carga en el suelo. También, si es muy pequeño el espesor, se puede producir el punzonamiento, es decir, atravesar y producir ese tipo de rotura. Observen en las dos figuras, que prácticamente es la misma figura invertida, ¿no? Una respecto de la otra. Pero si observamos, la superficie es troncocónica, o sea, no es una superficie plana, es una superficie espacial, o tronco piramidal. Entonces, si vemos la inclinación que tiene la superficie, hay fisuras inclinadas. Y, ¿se acuerdan de corte? ¿Por qué aparecen fisuras inclinadas en el hormigón? Porque las tensiones principales de tracción, hay tensiones principales de tracción perpendiculares a estas superficies inclinadas. Es como que en la unión de la columna con la losa le transfiere la carga a través de esta unión, y hay como un, digamos, ahora vamos a verlo más detallado, un esfuerzo de corte que se transmite a través de esta superficie. Pero en realidad 45 grados va a fallar por tracción, porque el hormigón no resiste corte. La diferencia, si recuerdan cuando estudiamos corte en vigas, es que la rotura es una rotura plana. En cambio acá es una rotura espacial, o en 3D. Vamos a ver un ejemplo. Este es un entrepiso sin vigas, fíjense cómo es la deformada, está muy exagerada, pero ven que tenemos los momentos positivos que se dan en los apoyos. La armadura va arriba
sobre las columnas y entre columnas, es decir, en los tramos, la armadura flexiona la cara inferior. Además de tener la flexión en el entrepiso, tenemos que chequear que no se produzca una rotura por punzonamiento de la losa. O sea, es como que son dos verificaciones independientes. En el caso de una platea de fundación, bueno, invertimos y es lo mismo. Las columnas apoyan sobre una platea de determinado espesor. Cuando se hace el cálculo se simula la acción del suelo por resortes. La constante K de cada resorte está en función de la cantidad de resortes que hayamos elegido y de la coeficiente de balasto del suelo donde vamos a fundar, que es un dato que nos da el estudio del suelo. La deformada, se observan, es exactamente la inversa. Es decir, vamos a tener debajo de las columnas, acá pinchan, digamos, las columnas. Entonces, los momentos más grandes positivos se producen en la cara inferior de la losa, de la platea, en coincidencia con las columnas. Acá era al revés, la armadura más grande, el momento negativo, va en la cara superior. Y en los tramos, la armadura, fíjense que la flexión tracciona la cara superior, así que la armadura principal en los tramos va arriba. Es exactamente el inverso uno del otro. Y esta es la rotura. Ahora, si analizamos una placa que está apoyada directamente en columnas, y analizamos los momentos principales de una placa de infinitas tramos, en celeste ahí pinté las columnas, vemos la dirección de los momentos principales, los momentos máximos en una dirección y en otra, o sea, en la dirección radial y en la dirección tangencial respecto de las columnas. Si obtenemos o nos acercamos a una de las columnas, son todas iguales, vamos a ver un momento radial. Este momento está representando el vector. Entonces, un momento en esa dirección va a producir tracciones en esta otra dirección, ¿correcto? Por lo tanto, voy a tener deformaciones en la dirección del radio, y tensiones normales en esa dirección. Así que van a aparecer fisuras, digamos que anulares. Cuando hablamos de los momentos tangenciales, y ese es el vector que lo representa, aparecen tracciones en esta dirección. Como estoy en el caso de un entrepiso, es decir, una losa apoyada en la columna directamente, estamos hablando que las tracciones se dan en la cara superior. En este caso voy a tener deformaciones tangenciales y eso generará fisuras radiales. Entonces, analizando los estudiosos, para encontrar una fórmula que represente bien el fenómeno, vieron que, fíjense, si nosotros tenemos un momento máximo, se va a dar en los apoyos. Un momento máximo negativo se da en el apoyo. A medida que nos alejamos del apoyo, cae el diagrama de momento. Así que habrá, en una de estas tantas líneas de momento principal, habrá una, fíjense que está de llena a punteada. En algún momento, el momento radial se hará 0. ¿Bien? Bueno, ese lugar donde el momento se hace 0, corresponde a una circunferencia de radio 0,22 de L, L es la distancia que hay entre columnas. Ahí el momento radial es 0. Entonces, ¿para qué usaron esto? Porque para hacer ensayos de los entrepisos sin vigas, para analizar específicamente la rotura por el punzonamiento, construir en escala 1 en 1 este tipo de ensayos era muy costoso. Entonces, observando que a una distancia 0,22 de L el momento es 0, entonces podemos hacer esto, tomar un disco de radio 0,22 de L, que es la distancia entre estas dos, apoyarlo, simplemente apoyado, ya que el momento acá es 0, y colocar toda la carga distribuida, digamos. Lo que hacemos es representar, nos olvidamos de esta carguita distribuida dentro de este área, y representamos la carga, que sería la reacción en la columna. ¿Se entiende? Entonces nosotros estamos tomando, con este modelo, representando lo que pasa en un entrepiso sin vigas. Porque a 0,22 de L el momento es 0, así que al estar simplemente apoyado, el momento acá es 0. Entonces, aplicando una carga, en este caso centrada, que estamos en el centro de un tramo, podemos ver cómo se produce la rotura. Entonces, vamos a tener fisuras radiales y fisuras anulares, o tangenciales. El momento tangencial, que produce la deformación tangencial, es mayor que la radial. Entonces, obviamente, el primero que llega a agotar la capacidad a flexión del hormigón, va a producir la fisura. O sea que primero van a aparecer las fisuras radiales.
Primero van a aparecer estas fisuras en esta dirección. Entonces, supongamos que este pedacito, como un gajo, un sector radial, está entre dos fisuras radiales. Y analizamos un poco más en detalle lo que sucede acá. Fíjense que recién teníamos representado un disco, ¿no? Esto representa una circunferencia, una placa de circunferencia 0,22 de la luz, simplemente apoyada. Recién yo les dije una carga centrada, para no introducir más variables en el análisis. Pero también puede ser que si hago el modelo con una excentricidad, le esté chequeando también qué sucede si además de una carga que coincida con el centro de la columna, aparece una excentricidad. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Si analizamos en un ensayo de este tipo, vemos que el momento tangencial es mayor que el radial, siempre estamos en un caso que las tracciones serán superiores, ahí tenemos los esfuerzos de tracción, que van a hacer aparecer las fisuras radiales primero. Después tenemos el momento, tangencial, el momento tangencial que produce las fisuras radiales. El momento radial va a producir una tracción en esta dirección y ven, alrededor de las columnas va a aparecer siempre en la cara superior, como si estamos hablando una fisura en esta alrededor, digamos, de la columna producida por el momento radial. Si vamos aumentando la carga, para los 2/3 de la carga que produce la rotura total, ahí aparecen otras fisuras, que son estas fisuras inclinadas. Estas fisuras inclinadas, esta superficie de rotura por corte, entre 25 y 30 grados se produce, con la horizontal, limita un cono de punzonamiento. O sea que cuando analizamos el punzonamiento es como que se da un mix del esfuerzo de flexión que genera la carga y el efecto del punzonamiento. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ir rápido porque lo importante es describir de alguna manera qué es lo que pasa en la realidad y después qué simplificación bastante grosera vamos a hacer para hacer el cálculo. Nosotros tenemos que apareció primero la fisura radial, después aparece la fisura alrededor de la columna, ahí tenemos alrededor de la columna, y después, a medida que vamos aumentando la carga, aparecen estas fisuras inclinadas por corte. Y se produce una gran deformación y hay como un centro de rotación alrededor de este punto. O sea que fíjense que esta zona, momento negativo, está fuertemente comprimida. Entonces la parte inferior está comprimido por flexión. No es plano, ¿no? Siempre hagan, esto es un elemento de revolución. La parte inferior comprimida es un anillo troncocónico que está comprimido. También acá pueden aparecer como en corte fuerzas en la interfase, bueno, las vamos a despreciar, y entonces vamos a ver que hay una rotura por flexión, que tiene que ver con las armaduras superiores en la losa, que la podríamos ver acá, es decir, la que está alrededor de la columna y las radiales, y también hay una rotura por punzonamiento, que es la unión de la losa columna, que digamos es por corte, en la cual rompe el hormigón comprimido inferior por agotamiento, por exceso de compresión, se separa la superficie inclinada de rotura por corte, esa que estaba inclinada entre 30 grados, más o menos 30 y 45 grados, y una rotura del recubrimiento que dijimos que la íbamos a despreciar. Es decir, la rotura por punzonamiento es un combo de todo esto, no podemos separar el punzonamiento de lo que produce la flexión. Este sería un ensayo, y ahí se ve la superficie troncocónica. Bueno, ¿qué fallas tenemos asociadas con el punzonamiento? Las fallas por punzonamiento en elementos sin armaduras de punzonamiento, es decir, sin armadura de corte, digamos. La rotura se va a producir porque el hormigón supera su resistencia a la tracción. Las fallas por punzonamiento son abruptas, frágiles y tienen consecuencias catastróficas. Por lo tanto, el coeficiente, igual que en corte, 0,75. Cuando falla por punzonamiento una losa, se puede desplomar sobre la inferior y se puede producir una rotura en cadena sin previo aviso. En definitiva, nosotros dijimos que primero se producían fisuras radiales, entre las fisuras radiales por flexión, a medida que aumentamos las cargas, aparecen las fisuras alrededor de la columna,
y después se produce una fisura por corte, que es esta fisura inclinada, que es por punzonamiento, que es a esta a la que nosotros nos vamos a detener en el cálculo, pero que una influye sobre la otra. Ahora, cuando se produce la rotura, puede ser por agotamiento de esta zona que está fuertemente comprimida, como en este caso, o porque falle la armadura por flexión. Si se produce una falla, entonces, ¿qué puede suceder? Si no hay una armadura como esta armadura inferior, fíjense que dice Integrity Reinforcement, que está vinculando este paño con este paño, si no existiera, porque acá no necesito armadura abajo, se podría llegar un momento en que toda la carga la toma la armadura y se puede colapsar, se puede estrangular, y en ese caso cae la losa y puede caer sobre la inferior. Al duplicar el peso de la inferior genera la rotura de la de abajo y así sucesivamente, produciendo una rotura tipo dominó, muy bonita, que se denomina también dominó o colapso progresivo. Entonces lo que recomiendan los reglamentos, y en realidad también el CIRSOC, es colocar una armadura inferior, que si bien no es necesaria por flexión, colocarla para asegurar la integridad post-funcionamiento. Es decir, no evitamos que se produzca el funcionamiento, pero sí que haya una integridad, que no se caiga, digamos, que no se produzca el colapso. Y el CIRSOC lo que determina que esa armadura mínima en cada dirección tiene que ser 0,5 de la carga sobre la losa mayorada, es la expresión que ven acá abajo, y el coeficiente phi es 0,9. Entonces con esta expresión se calcula una armadura que se dispone en una dirección y en la otra dirección, que tiene una función nada más que generar la integridad y que no se produzca el colapso progresivo. Bueno, dijimos que son roturas por el hormigón, si no tenemos armadura de punzonamiento, así que es una rotura frágil, troncocónicas o troncopiramidales, dependerá de la forma de la columna. Entonces, bueno, son este tipo de rotura. Son roturas espaciales. Al ser espacial en la superficie y tener cierta concavidad, lo que se genera es como una mayor resistencia, porque hay como un efecto de confinamiento de todo ese hormigón. En cambio, las roturas por corte son planas, y las roturas por corte se pueden dar cuando la carga se realiza a través de tabiques. Entonces, en toda esta zona, o sea, puede ser que en los extremos, si continúa la platea, haya una zona redondeada, digamos, parecida a esta, pero en este sector la rotura es plana, y al ser plana hay menos trabazón, hay menos resistencia. Entonces caemos en una rotura tipo corte. O si las columnas están muy cercanas una de otra, no llega a generarse esta rotura, y también tenemos una rotura plana, que tiene menor resistencia que una rotura por punzonamiento. Analizamos un entrepiso. Bueno, vamos a distinguir distintos tipos de rotura. La 1 es una rotura de esquina. Es decir, puede fallar con esta superficie, pero también puede fallar por esta que sería plana y que presenta menos resistencia. 2. Fíjense acá, esta rotura que se daría en el caso que las columnas estén bastante cercanas, que es una rotura como si esto fuese una gran, en planta, ¿no es cierto? Una viga de ancho B. El ancho B sería todo este ancho del entrepiso. Es decir, es parecida a la que vimos recién del tabique. También es muy rara, porque como siempre las columnas están en los entrepisos sin vigas están muy separadas, no se da este tipo de rotura. De todas maneras, el CIRSOC fija en ese caso, calculamos todo el corte que va a todas estas columnas, sumamos todos los cortes, y esta solicitación tiene que ser menor que el BC, fíjense que es la expresión que usamos en corte, 1/6 de B por D por F' C a la 1/2. Bueno, en este caso B es todo este ancho. La rotura por punzonamiento 3, en esta columnita que está centrada, y en el caso de que esté en el borde, no hay forma de que se genere una superficie de 4 lados, y tenemos una superficie de 3 lados, con lo cual ya podemos percibir que hay un efecto de excentricidad que va a complicar las cosas, que es la rotura con perímetro abierto.
El formato de seguridad, como siempre, la solicitación mayorada es menor que la resistencia minorada. En este caso no hay armaduras de punzonamiento, así que toda la responsabilidad de la resistencia la tiene el hormigón, rotura frágil. Si colocamos armadura de punzonamiento, y lo vamos a ver al final del curso, tenemos la colaboración del hormigón más la del acero. Ahora, el modelo ese que al principio describíamos, yo no lo mencioné, pero es un modelo hecho por unos investigadores suecos, Kinnunen y Nylander, creo que se pronuncia, bastante complicada. Entonces, se aplica, o vamos a utilizar, un método súper simplificado para el otro extremo, que es pensar en una superficie crítica de punzonamiento en la que solo se resista por corte. Sabiendo que el corte no existe, ¿no? No existe en el hormigón, en el sentido que antes de romper por corte, rompe por tracción. Las superficies críticas, que son las secciones resistentes, ¿no es cierto? Las superficies críticas son donde están los mayores esfuerzos, y ahí tenemos que ver si la sección resistente es suficiente para generar la resistencia. Esta superficie dijimos que es espacial y es inclinada y es en 3D. Es difícil de calcularla, ¿no? Numéricamente. Más antes de tener todos los dispositivos que cuentan ahora. Entonces siempre se hacían simplificaciones bastante importantes y que están avalados por la experiencia y por los ensayos numerosos que hacían, ¿no? Entonces se reemplaza por una superficie cilíndrica, de generatriz vertical, sobre la que actúa esfuerzos de corte. O sea, me olvido de la influencia que puede tener la flexión radial, tangencial, la fisura, no. Solamente como si fuese un efecto de corte. Es decir, tenemos esta unión y en vez de tener esta superficie troncocónica, la reemplazamos por esta superficie cilíndrica de eje vertical, que no es real, pero es la simplificación que nos permite hacer los cálculos más rápido. Entonces tenemos la carga sobre la losa. La carga de la columna que viene de los pisos superiores sigue por la columna, no atraviesa la unión, no altera la resistencia. La que va a producir la solicitación por punzonamiento es la carga de la losa cuando se la transmite a la columna. La carga de cada entrepiso del área tributaria, digamos, cuando se la transmite a la columna. Esta es la carguita. Hay una parte de la carga lila que está acá, que está aplicada adentro de esta superficie. Esa no produce punzonamiento, no produce esfuerzo de corte, como ahora lo estamos simplificando en la unión. Bien, entonces tenemos un desplazamiento relativo, losa-columna, que lo que vamos a considerar, en vez de que sea tronco cónico o tronco piramidal, que es paralelo a la dirección de la carga. Una superficie cilíndrica de eje vertical. Esa es la super simplificación. Entonces vamos a decir que es una rotura solo por corte. Entonces, si la rotura real, digamos, sería esta, nosotros la reemplazamos por esta. ¿A dónde la colocamos? ¿A qué distancia? Siempre esto es de revolución, ¿no es cierto? ¿Cómo consideramos? Bueno, recuerden lo que decíamos, que el hormigón no resiste por corte. Es decir, si tengo una solicitación de corte puro, antes de llegar a superar la resistencia al corte, tenemos esta resistencia a la tracción que es menor, y va a romper por corte en un plano a 45 grados del anterior. Entonces, la rotura en sí es por tracción, igual que en el corte. Entonces, tenemos que ver cuál diámetro, o qué diámetro, perdón, le vamos a dar a esta superficie ficticia, cilíndrica, de eje vertical, que reemplace a la troncocónica o troncopiramidal real. Y vamos a ver que la carga que va a producir ese esfuerzo de corte, ahora voy a decir nada más, en estas superficies, es la que está por afuera de la superficie de rotura. Esta superficie está entre 30 y 45 grados, es la inclinación, vamos a tomar 45 grados. En lugar de la altura H, vamos a tomar la altura útil D, ¿no? El momento es negativo, la armadura va en la cara superior, de flexión.
Entonces hay distintos reglamentos que fueron tomando distintos perímetros críticos. Por ejemplo, en 1913 tomaba la superficie crítica a una distancia h, directamente h es el espesor de la losa. Tomaba este perímetro como, digamos, el perímetro de la superficie de rotura. Como superficie de rotura va a ser siempre el perímetro por la altura, porque sería ahí donde se distribuye la fuerza de corte. Después el PRAE de 1964, es decir, es un PRAE que es previo al CIRSOC 1982, consideraba que la rotura se producía, para que fuese más desfavorable, pegadito al filo de la columna. O sea, en este caso, si yo hago la carga, que dijimos que era la carga de la losa que se transfiere a la columna a través de esta unión, dividido esta superficie crítica, perímetro por esta altura, me iba a dar una tensión de corte que es mucho más chica que si considero un perímetro por esta altura mucho menor. Y después el criterio del CEB, Comité Europeo del Hormigón del 78, toma una superficie ni al filo ni a una distancia D, sino a la media, AD sobre 2, y que va a ser el criterio que vamos a tomar nosotros. ¿Qué factores influyen en la resistencia? La sección de rotura, es decir, el espesor de la losa, porque estamos hablando de perímetro y de altura. Así que dependerá de la sección de rotura, y el perímetro de esta sección dependerá, en principio, de la forma que tenga la columna, del espesor que tenga la losa, de la resistencia del hormigón, porque dijimos que es una rotura por el hormigón, forma y dimensiones de la columna, momento flector que transmite, que eso influye negativamente, digamos, o puede complicar las cosas, de la armadura de flexión presente, de la armadura de punzonamiento. Y tenemos que analizar también no solamente estos factores, sino también dónde está la columna, que un poquito vimos los distintos tipos de rotura. Entonces, en un entrepiso yo puedo tener una columna que esté centrada, que sería este caso, en el cual se puede generar la rotura completa en las 3 dimensiones. Podemos tener una columna de borde, en la que hay 3 lados, digamos, si los hago recto como tronco piramidal, podría tener 3 lados de la superficie. Este no, acá no hay resistencia, no hay trabazón de hormigón, no pasa nada, que sería este caso. Y también podría ser de esquina, ahí no parecía. La de esquina, que es más chico todavía, la superficie que resiste. Es perímetro por la altura de la losa. Entonces, a menor perímetro, menor resistencia, más complicada es la solicitación por punzonamiento. Es mejor la resistencia en una columna centrada, es menor que la centrada en la medianera, digamos, en la de borde, y mucho menor en la esquinera. Encima, recuerden que por la ubicación también van a haber momentos flectores que van a complicar y van a incrementar estas solicitaciones. Y acá pueden ver que en este caso la columna directamente llega hasta el fondo de la losa, a generarle el apoyo. Pero hay otros casos en que hay un capitel y a su vez hay un aumento en el espesor de la losa, que es lo que se denomina ábaco, que puede estar para abajo o lo podríamos haber hecho hacia arriba. Si van a las de acá al borde, hay un capitel recto, también con un ábaco, y lo mismo acá. Acá también, fíjense, en el apoyo en la base también se genera el punzonamiento. Por eso a las bases, que es la última práctica que vamos a ver este año, vamos a hablar que tienen que resistir a flexión, llevarán una armadura inferior, y también tendrán una altura que tiene que ver con la resistencia al punzonamiento. Bueno, el punzonamiento puede ser centrado, cuando la carga es perfectamente centrada, o puede ser excéntrico, ya sea porque hay un momento flector o 2 momentos flectores en una columna centrada, pero sobre todo se da en los bordes, por la simetría de la estructura. Entonces, los distintos ejemplos que vamos a ver es una columna, cuadrado o rectangular, nos vamos a ubicar a una distancia D sobre 2, que es el criterio del CIRSOC, para encontrar el perímetro crítico. Y vamos a tomar este perímetro crítico. Algunos reglamentos redondean, porque la verdad no se va a producir una rotura así, con este ángulo vivo, y estoy tomando más perímetro por la altura, me va a dar más resistencia. Entonces algunos reglamentos
achican este valor de B0. Por ejemplo, el CER, el europeo. Pero nosotros vamos a tomar este valor vivo. Ahora, si la columna tiene una forma irregular, no se va a producir una rotura AD sobre 2 siguiendo esta forma en L de la columna, sino que se va a producir por el lado más corto. Y si tenemos una en forma de riñón, lo mismo, no se va a generar este tipo de rotura, sino que va a ir por el lado más corto. O sea, siempre se va a romper cuando el perímetro crítico sea el más chico. De todos los posibles tienen que tomar el más chico. Ahora, si hay una columna que se está acercando a un borde, puede suceder, depende de la geometría, que se produzca este tipo de rotura. Fíjense que ya esta es ideal, ¿no es cierto? Esta troncocónica, el primer dibujito que vimos, puede ser con este perímetro crítico, que lo vamos a llamar B larga 0, B sub 0, pero también podría producirse con este perímetro, B' A, D, C', y acá borde libre. Es decir, con estos 4 lados o con estos 3. Bueno, hay que probar los dos geométricamente y decir, bueno, vamos a considerar el más chico, porque es el que va a generar menos resistencia. Y lo mismo en una esquina, hay que analizar el cerrado y que si llega a los bordes. Y de los dos perímetros críticos, para cuando vamos a calcular la resistencia, tomar el menor. Entonces, cuando tenemos próximas a los bordes o algún vano, ahora vamos a ver, tenemos perímetros críticos abiertos. Por ejemplo, si tenemos una columna que está cercana a un ducto, por ejemplo, alguna abertura que se haya dejado para pasar conductos en una obra, entonces tenemos la columna a una distancia de sobre 2, hacemos un offset en AutoCAD y obtenemos este perímetro crítico, y este pedacito, digamos, si yo tomo desde el centro y saco estas líneas tomando los bordes de esta abertura o ducto, bueno, ese pedacito de borde no lo consideramos, ¿no? Esta parte del perímetro y esta parte del perímetro no es efectivo, no lo consideramos en el valor de B0, se lo restamos. En este caso, si hay una abertura que directamente le está suprimiendo todo este borde, obviamente es lo mismo que tener una columna de borde. Bueno, en este caso, en el de una esquina. Después vamos a ver, ya vimos más o menos que la resistencia es lo que toma el hormigón más lo que toman las armaduras. Si hay una abertura, nosotros directamente, fíjense, cuando existe armadura de corte, la parte no efectiva es la mitad de la indicada, en el caso de que haya armadura. La parte del perímetro a restar. Vimos que podían ser ábacos. Ábacos se le llama entonces, si yo tengo este espesor de losa en el entrepiso, para mejorar la resistencia de la unión losa-columna y no tener una rotura por punzonamiento, le aumento el espesor. Y lo hago puntualmente, porque el problema está acá. No tendría sentido aumentar todo el espesor de todo el entrepiso por un problema que tengo en los apoyos. Porque además estaría perdiendo sobrecarga, lo vimos en entrepisos con viga, estaría siendo un entrepiso muy pesado que se resiste a sí mismo, a su propio peso. Entonces una solución más eficaz es aumentar este espesor de la losa solamente en la unión. Y esto se denomina ábaco. Si esta columna es circular, el ábaco podría ser circular, por ahí es medio complicado, puede ser la columna circular y por facilidad constructiva que se haga un ábaco, un sobreespesor cuadrado o rectangular. Este sobreespesor se puede hacer hacia abajo, que por ahí queda feo si nosotros no vamos a poner un cielo raso suspendido. En los entrepisos sin vigas, precisamente, al no tener las vigas, lo que se busca es eso, que tenga versatilidad en disponer los distintos ambientes, sobre todo las oficinas, ¿no? Entonces, otra forma es hacer un ábaco invertido. Es decir, un sobreespesor, pero hacia arriba. Este sobreespesor, después, cuando le ponemos el contrapiso, lo escondemos, y después va carpeta y piso, y no nos enteramos de que hay un sobreespesor en la losa. Es una buena solución. Estos son los esquemas que presenta el CIRSOC. Columna, capitel, de alturas variables, es complicado hacerlo, es feíto para los arquitectos, combinado con un ábaco, con una losa.
Ahora, ya que uno le está dando un sobreespesor para mejorar la unión losa columna, no la tenemos en cuenta para calcular la armadura superior por flexión en el apoyo. A menos que, como dice el CIRSOC, si voy a considerar toda esta altura útil para dimensionar la armadura que va acá, tengo que tener una longitud que es L, que es la distancia entre columnas, o entre apoyos, sobre 6. O sea, que tengo que tratar de tener un sobreespesor de manera que todo el sector del momento flector negativo tenga esa altura útil. Ahora, si lo que hacemos es solamente por punzonamiento, bueno, dimensionaremos con el momento para esta altura de viga, de losa. Bueno, tenemos entonces con capitel, con ábaco y capitel. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos analizar, primero, varias superficies de rotura, porque una superficie sería esta, troncocónica, la verdadera. ¿Con qué la reemplazamos? Con esta, cilíndrica, a una distancia, altura útil sobre 2. Entonces tengo este perímetro, por esta altura me da una superficie. Ahora bien, puede ser que se produzca una rotura en este lugar. Toda esta carga que está aplicada en el ábaco, digamos, no interviene en esta unión. Y esta unión tiene un perímetro más grande, porque a partir de este punto, a 45, y ahí a esta altura sobre 2 obtengo la línea punteada, lo vamos a ver bien en la práctica, voy a tener un perímetro mayor, pero una altura menor, como superficie resistente. O sea que hay que analizar los dos. Si este ángulo es mayor que 45 y estamos diciendo que la rotura es a 45, no tiene lugar acá la fisura para producirse. O sea, si el ángulo es a 45, en todo este capitel no va a haber fisura. Solamente vamos a tener en este lugar. Siempre dibújenla de los dos lados, porque es espacial, no es que se produce de un lado sí y el otro no, como en el corte. O sea que dibújenla siempre completa. Ahora, si este capitel tiene una inclinación menor que 45 grados, se pueden materializar los 45 grados y fíjense que hay distintas alturas útiles y distintos perímetros. O sea, hay infinidad de superficies, desde la que está ubicada a una distancia de sobre 2 hasta la última, que son posibles de superficies de rotura. Por ahí esos ábacos, esos capiteles, trata de evitarlos. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, en una cochera, donde la altura está, fíjense siempre que para que entren más pisos, la altura es la mínima. Entonces ahí se hacen los ábacos, no nos importa tener ábacos justo en las columnas, las instalaciones de incendios, de luz, va todo por afuera, porque hay una función nada más que guardar los autos, no hay función estética. Entonces en esos casos tenemos los ábacos hacia abajo. Bueno, esto también, lo que les decía, cuando es menos de 45 hay varias superficies posibles. Si es más de 45, dentro de ese cono de 45, no se va a producir ninguna fisura porque estamos suponiendo que es a 45. Bueno, esto es lo mismo, y si analizamos un entrepiso, también vamos a tener que analizar qué es lo que sucede en una base. ¿Cómo se calcula la solicitación? Vamos a ver. Ya la simplificamos. ¿Cómo calculo la solicitación sin la presencia de armaduras y cómo calculo la resistencia? Entonces, dijimos que vamos a descontar lo que esté dentro de la superficie, porque toda esta carga que está aplicada dentro del perímetro crítico, el área encerrada por el perímetro crítico, va a pasar directamente por la columna, hacia la columna. No va a producir fisura. Entonces podemos descontar a la carga total, que la losa le transmite a la unión, descontarla a la que está dentro de este perímetro. Entonces tengo una carga PU, acá no continúa la columna hacia arriba. WU sería la carga gravitacional, le restamos el área que está encerrada por el perímetro crítico. Acá está redondeada porque es una figura vieja. Nosotros vamos a tomar B0 directamente como una sección rectangular.
Y si hablamos en el caso de la base, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? A la carga, PU, acá no continúa la columna, le restamos el área que está encerrada por el perímetro crítico por la carga. Reduzco la fuerza que produce la reacción, digamos. Y eso tiene que ser menor que B nominal por phi. Phi, dijimos que la ruptura es frágil, es 0,75. En una base lo mismo, PU a 0, y en este caso vamos a tener sigma U, que es una tensión en el suelo producida por las cargas mayoradas. Y vamos a descontar esa parte. Por ahí decidimos no descontarla, porque si nos da sin descontar, dará descontada. O sea, digamos, podríamos, para hacer más rápido el número, no descontarla, y si nos verifica, seguimos adelante, y lo hacemos en menos tiempo. Entonces, con eso tenemos la solicitación. Esta solicitación BU hay que compararla, de acuerdo al esquema de seguridad, con la resistencia. Y para la resistencia, el CIRSOC da estas expresiones. Punzonamiento centrado, no hay momento en la unión. No hay armadura de punzonamiento. No es hormigón pretensado. La solicitación PU le restamos la carga que está dentro del área encerrada por el perímetro crítico, y esto deberá ser menor que estos tres valores de la resistencia del hormigón multiplicado por el coeficiente phi. Entonces hay un montón de factores. Vamos a ver de qué se trata cada cosa. BC, relación entre el lado mayor y el lado menor del área cargada efectiva. Si tengo columna rectangular es fácil. Si tengo columna circular, beta vale 1. Después vamos a ver si una sección como esta tomaremos un eje mayor y un eje menor, como se ve acá, equivalente. Alfa S es el otro factor que interviene. Alfa S, en esta expresión aparece beta C, que es la relación de lados. En la otra expresión aparece alfa S, que es un coeficiente que tiene en cuenta, vale 40 para columnas interiores, 30 para las de borde, 20 para la de esquina. ¿Qué quiere decir? Que si es 40 para la de interior, resiste más que la de borde, que el coeficiente es 3. Y menos va a resistir la de esquina. ¿Ven? Como la posición de la columna influye en la resistencia. Entonces eso está medido con este coeficiente que aparece solo en esta expresión. B0 es el perímetro de la sección crítica, aparece en este factor la relación entre la altura útil de la losa y la dimensión del perímetro. Ahora vamos a ver cómo influye. Más 2. Y D, que es la altura útil de la sección crítica, la altura de la losa. Entonces, todos estos coeficientes están multiplicados por la raíz de F'C, recuerden que esto tiene que ver con la resistencia a la tracción, por B0 por D. Esto es una superficie crítica, es la superficie cilíndrica que estamos considerando, que es el perímetro crítico a una estancia B sobre 2 del filo de la columna, multiplicado por la altura útil de la losa. ¿Sí? Es la superficie cilíndrica equivalente, o ficticia. Entonces, la relación, vamos a tomar siempre el lado mayor, o en este caso, el eje mayor. ¿Cómo varía? Porque hay que considerar, uno calcula la resistencia y puede pasar por las tres expresiones, porque las tres miden distintas relaciones, y de las tres tomar la menor. Entonces, la primera que aparecía beta C, que es la relación entre lados. ¿Por qué influye? Fíjense en este gráfico. Beta C, de acá tenemos 2 o menos 1. 1, beta C, es la sección cuadrada o circular. Entonces, en ese caso, la resistencia siempre es 1/3, antes de que aparezca esto, fíjense que acá tengo BC, dividido la raíz de F'C y B0. Me voy atrás un segundo. Fíjense, BC, si yo paso F'C, B0 y D dividiendo, me quedan todos los coeficientes de este lado. Es como para ver la influencia de todos los coeficientes. Entonces, estamos como influye en la resistencia la relación de lados. Si la relación de lados es 2 o menos, es decir, es rectangular hasta una relación del lado mayor al menor 2, o es circular en este punto, la resistencia tiene un valor que, digamos, sería 1/3 de este denominador. Pero en la medida que beta aumenta, es decir, que se hace alargada, ¿se acuerdan de la figura que era un tabique?
que se alargaba el tabique? La superficie, ¿cómo se va haciendo? ¿Hay alguien? Esta superficie... Sí, sí. Ah, qué susto, Gabriela, iba a agarrar el celular a ver si no había nadie. Se va haciendo plana. Entonces la resistencia baja, porque la del corte era menor. Y fíjense cuánto baja, que vamos a 1/6, que es la expresión que teníamos en el corte en vigas. Entonces va de 1/3, que es la máxima, a 1/6, que es la mínima. Entonces, a medida que se hace más alargada la columna, baja la resistencia. Por eso hay que ver, si tenemos una columna circular, o cuadrada, o hasta una relación 2, directamente vamos a ir por la expresión de 1/3. Pero si no, hay que pasar por este caso. Y fijémonos la relación del perímetro crítico respecto a la altura útil, que era la otra expresión. A medida que aumenta el perímetro crítico, es decir, una superficie crítica muy grande, ya se va aplanando. Pasa lo mismo, va bajando su resistencia. A medida que el perímetro se hace mucho más grande que la altura útil, el T-factor aumenta. Entonces, en la medida que aumenta, baja la resistencia, desde 1/3, que es la máxima, a 1/6, que es la que vimos en corte. Y también influye el coeficiente alfa S. La resistencia es mayor para 40, es menor para 30, o sea, para igualdad de relación de perímetro crítico-altura, una resistencia es para la columna centrada, menores para la medianera, y medianera o de borde, y menor para la esquinera. Ahora, hoy dijimos que teníamos que tener en cuenta qué pasaba con la flexión, porque en realidad hay flexión. Bueno, si analizamos este entrepiso, en realidad son tan grandes los momentos por la asimetría, porque son del borde, por la asimetría de la estructura, y por lo tanto también de las cargas, la losa le transmite un momento a las columnas, y hay un momento que pasa ahí a través de la unión, que es más importante en los bordes que en la parte central, pero también puede existir. Entonces, para poder estudiar la influencia del momento flector en la unión, se hace este esquemita. Volvemos a un disco de radio 0,22 de L, que era la distancia entre apoyos, en él simplemente apoyada, para que el momento nos dé 0. En el medio le representamos a la columnita, pero le ponemos una excentricidad para que le tenga en cuenta también, le transmita un momento. Entonces, si miramos acá esta figura, este momento, hay una cara, en esta cara frontal, digamos, perpendicular al plano en el que actúa el momento, hay una flexión. Y en este ancho de columna, esta flexión directamente pasa como flexión a la columna. Pero hay una parte de este momento, de acá para acá y de acá para acá, o en esta cara lateral, que no va directamente a la columna, sino que va a la unión. Es decir, incrementa las tensiones tangenciales en la unión. Nosotros teníamos el esfuerzo axil, digamos, la reacción. Si yo tomo un área tributaria de esta columna, o mejor vamos a tomar esta, fíjense que la columna está retirada del borde. En general los entrepisos se hacen con grandes voladizos para evitar tener columnas de borde o de esquina, pero hay transmisión de momento. Hay una parte de esfuerzo axil. Ese esfuerzo axil es el que va a producir en todo el perímetro crítico, en esta superficie crítica, que es perímetro crítico por la altura de la losa, un estado tensional de corte, que no es real, ¿no es cierto? Porque en un plano a 45 va a fallar por tracción, pero para hacerlo, el estudio y la simplificación, lo vamos a tomar como que es así. El momento flector que actúa va a incrementar de este lado las tensiones y las va a reducir del otro lado, y en estas dos caras va a ser una variación. La cuestión es que si sumo, en esta cara voy a tener un incremento porque se van a sumar las debidas al esfuerzo axil, digamos, y las debidas a la flexión. Entonces voy a tener que analizar qué sucede en esta cara porque voy a tener incremento, va a ser desbalanceada la distribución
del esfuerzo en todo el perímetro. Entonces, si este es el vector que representa el momento, estamos diciendo que el momento es así, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de este lado que tenga la columna y el perímetro B2, cuanto más grande sea B2, que sería esto, hay una parte de momento que se va directamente a la columna. Si tuviera una viga, por ser la viga mucho más rígida que la losa, entonces todo el esfuerzo va directamente tipo pórtico, de la viga a la columna. Acá no hay viga. Hay un elemento sin rigidez, sin tanta rigidez flexional, que es la losa. Entonces hay una parte que justamente la que está enfrentada al ancho de la columna pasa más o menos por flexión. Y la que está a los costados no. Pasa a través de la unión y aumenta las solicitaciones de corte. Entonces lo que queremos decir con esto es que el momento, todo este momento que tenemos acá, no pasa exactamente todo a incrementar la solicitación en la superficie crítica. Una parte, ese momento se llama momento desbalanceado y es una parte M de flexión más otra de torsión, ¿no? Porque sería esta que está en esta cara como de torsión. ¿Cómo saber cuánto es cada cosa? ¿Cuánto de ese momento pasa por un lado o pasa por el otro? Entonces hay expresiones, que es gamma F, esta es una preguntita por ahí de parcial, ¿cuánto vale gamma F? ¿De qué depende? ¿De qué factores depende? Que digamos, si yo multiplico el momento desbalanceado por este valor gamma F, tengo, este valor pasa directamente como flexión a la columna. Y el resto, 1 menos gamma F, es MU, este va a aumentar las tensiones en la unión. Aumenta las tensiones en una cara y disminuye en la otra. Bueno, estudiaremos dónde se produce el incremento. En este caso, para un momento así, este B2, cuanto más grande sea la columna en esta dirección, más va a pasar directamente por fricción, menos nos va a molestar a nosotros. Si la columna es centrada, las solicitaciones que vamos a sacar del programa son en el eje de columna. En este caso, va a aparecer un momento en la columna que va a hacer que hay una distancia entre el baricentro de la superficie crítica y el de la columna. Entonces se va a sumar otro momento más, además del de modelo. Hay simplificaciones, no se asusten. Si son columnas cuadradas y aplicamos este coeficiente, fíjense que B2, acá no me quedó ninguna expresión, pero es así, B1 sobre B2, B2 es la que dijimos que es la que nos ayuda, que pasa por flexión y pase menos, por lo tanto, por la superficie de rotura, por punzonamiento. Si la sección es cuadrada, es 0,60. El 60% va por flexión, 40% nos molesta a nosotros. Si ven, la sección es así, como este ancho es tan grande, el momento que hace esto, bueno, va a pasar directamente a la columna y nos va a quedar, el 75% pasa a la columna y por torsión nos va a incrementar en la unión el 25% del momento desbalanceado. Bueno, la expresión para poder calcular eso, esto va a ser teórico, tenemos BU sobre A sub C, que es el que vimos, calcularemos el momento desbalanceado del programa, lo multiplicamos por el coeficiente gamma B de torsión, y tiene una expresión que suma y resta, depende del lado. Y este J es propiedad de la sección crítica, es un momento de inercia polar, de los segmentos que componen el área, ¿no?, de la sección transversal que resiste la transferencia de corte, es decir, de este área. Acá se ve entonces que tenemos la transmisión de cargas verticales y este incremento, el momento desbalanceado, incrementa en una cara y ahí disminuye en la otra. El momento desbalanceado no pasa todo directamente por la superficie, una parte pasa por flexión y otra pasa por corte. Hay expresiones porque el Chertok habla de una sola dirección, cuando hay momentos en una dirección, no dice nada más, pero sin embargo se aplica para el momento en X y momento en Y. Y tomamos los peores, o sea, la esquina donde se suman los esfuerzos, como si fuese fuerza sobre área más M sobre W, es una expresión de ese estilo, solamente que es un momento polar. Entonces tomo el momento en la dirección que aumenta las tensiones y este también aumenta las tensiones.
Y acá estoy hablando de B minúscula porque es BU dividido A sub C. ¿Y A sub C qué es? Es el perímetro B0 por la altura de la losa. Es la superficie crítica. Ahora, todo esto es muy complicado. Entonces, gracias a Dios, y para tomar en los parciales, tenemos que hay una forma de reducir el punzonamiento excéntrico, no calcularlo, pero sí hacer un número que nos permite decir si estamos muy lejos o si la resistencia que tiene nuestra unión es suficientemente grande como para poder evitar hacer los cálculos. ¿Y a qué se refiere? Si tenemos una columna de borde, que tengo 3 lados, tengo un perímetro abierto de 3 lados, le pongo el coeficiente 30, como vimos, calculo el perímetro por la altura, todo muy bien, pero no calculo el incremento del momento, de la parte del momento desbalanceado. Directamente calculo Φ por BC, que es la resistencia como si no existe momento. Y la minoro con un 0,75, le bajo un 25% de esta resistencia. Queda 0,56 de BC. Si la solicitación axil que yo tengo, axil me refiero provocada por la reacción que la losa le pasa a la columna, ¿sí? Lo que habíamos dicho, a la carga total, digamos, uno toma una superficie tributaria, la multiplica por la carga última sobre la losa y le resta la parte que está dentro del perímetro crítico. Si eso, en un caso que esté en el borde, es menor que 0,56 de BC, resiste. Quiere decir que si yo hiciera todas las cuentas con la parte del momento, en X, en Y, qué sé yo, me va a verificar. Y si es de esquina y es menor que 0,5 de 0,75 BC, porque hay un 0,75 que es el coeficiente de minoración, es decir, si BU es menor que 0,38, no hago todo ese cálculo. Entonces, cuando tengan un caso de borde de 3 lados, el perímetro, por ahí no es de borde, pero tiene 3 lados porque está cerca de un ducto, debemos tomar 0,56 de BC, y si no, 0,38. O si no, recuerden, 0,75 de Φ BC y 0,5 de Φ BC. Entonces los analizo como una resistencia al punzonamiento sin momento desbalanceado. Esta simplificación no se puede aplicar en entrepisos no pretensados y cuando la cuantía geométrica sea menor que este valor. ¿Cómo mejoramos la resistencia de una unión? Aumentando, obviamente, miramos la fórmula, la resistencia del hormigón, acá se ve, aumento el perímetro, aumento la altura útil, por eso son los capiteles, aumentando el tamaño de la columna, no vamos a aumentar el tamaño de la columna porque no da la unión, entonces por ahí en esos casos se hace un capitel. Y si no, fíjense que los entrepisos y migas en los edificios, las columnas generalmente se hacen circulares, que la resistencia es más efectiva, ¿no? B sobre A vale 1, y se hacen constantes en todos los pisos, no se achica la sección porque cada vez tiene menos solicitación así, sino que se hace constante justamente por esta unión y porque estéticamente queda mejor. Haciendo capiteles, intercalando ábacos, aumentando la altura de la losa, o agregando armaduras, o combinando. ¿Cómo agregamos armaduras? Bueno, hay un ensayo, fíjense, acá tenemos sin armadura y con armadura. Entonces, sin armadura, tenemos capacidad de deformación, y el 100% corresponde a cuando, digamos, sería la capacidad sin armaduras. Tomamos 100% a la capacidad de deformación sin armaduras y la fuerza que resiste. O sea que lo hacemos relativo a una unión sin armaduras. Cuando le ponemos armadura, la armadura, como siempre, tiene que coser las fisuras. Por ejemplo, este esquema. Con armadura, vamos a ver que aumentamos mucho más la resistencia y mucho más todavía la deformabilidad, la capacidad de deformación. Dije, si uno era sin armaduras, con armaduras llegamos a 3. Resistía una fuerza de 100% y acá llega a 180, no duplica, pero casi llega, pero acá triplica la capacidad de deformación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la armadura aporta resistencia y aporta mucha ductilidad. Los distintos tipos de rotura y superficies críticas.
Bueno, una rotura puede ser por aplastamiento del hormigón, o sea, pusimos todo muy lindo en la armadura, pero se rompió el hormigón antes de la armadura. Bueno, es raro que eso suceda porque estaríamos limitándolo por el valor BC que aconsejan, que es bastante bajo. Rotura con la superficie dentro de donde dispusimos las armaduras, es dúctil, está bueno, y que la rotura se produzca afuera, o sea, pusimos mucha armadura y se termina rompiendo fuera de la superficie. Eso es frágil, o sea que la situación que vamos a tratar de tener es esta. No poner mucha armadura, porque uno tiene que ir poniendo armadura y decir, bueno, acá con armadura resiste, 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 ahora veo esta, en la cual ya no hay más armadura. Es el mismo concepto de corte. Pongo mucho estribo, pero donde dejé de poner estribo, o cambié, aumenté la separación, disminuí el diámetro, ahí tengo que volver a probar, porque puede ser mucha la caída en la resistencia, porque no hay armadura, que sea más que la caída de la solicitación. Entonces hay que verificar que la solicitación es menor que phi BC más BS, ahora vamos a tener armadura. Si hay punzonamiento, verificar la resistencia dentro y fuera de las armaduras, lo que les estaba diciendo, y proyectar armadura de punzonamiento de modo que la resistencia en la superficie fuera de la zona con armadura sea algo mayor que la zona dentro del área con armaduras, para lograr roturas más dúctiles. Esta es una platea, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esta es la armadura que está cosiendo. Estas patitas verticales son las que están cosiendo acá está, no están, en este caso están inclinadas, acá no está, todavía no la ataron. Entonces hay, en este caso, ahora veo yo solamente acá, ¿no? En este perímetro. Pero hay que acá todavía falta, o sea, se coloca en varios perímetros concéntricos, porque digo, refuerzo el primer perímetro, me voy un poquito más lejos, y voy más lejos, voy reduciendo la carga, porque hay parte que está quedando dentro de la zona reforzada, y asegurando que las armaduras sean efectivas hasta que el hormigón solo resista la solicitación. Otra posibilidad es, que estas ya cada vez se usan menos, es, bueno, fíjense, flor de platea, esta armadura es completa, como un caballete invertido, ¿no? Diríamos nosotros, si es para que esté anclada, porque esta es la barra que va a tomar el esfuerzo de corte, o sea, el esfuerzo de tracción, digamos, ¿no? Que está produciendo la rotura por punzonamiento. Entonces, fíjense cómo está todo alrededor de la columna. Está alejada porque, bueno, tengo buena altura. La primera fisura se va a producir a una distancia de otras formas, bueno, hay la forma que ustedes quieran mientras sea efectiva y esté perfectamente anclado. Esto es un esquema, bueno, la armadura de corte puede estar constituida por barras, la altura útil mínima son 15 centímetros o 16 veces dB. Esta es una forma, ustedes si ven como estas columnitas acostadas, lo que nos interesa a nosotros son las barras, las ramas verticales de todos estos estribos que van a estar tomando y cosiendo todo el perímetro. Y que tienen que estar bien ancladas y que no se muevan, bien atadas. Nosotros vamos a usar el criterio que toma el CIRSOC, que en vez de hacer una armadura concéntrica en todo el perímetro, directamente toma como una cruceta, he leído alguna vez en los españoles, toma como dos columnitas acostadas, pero en esta dirección. Entonces es como que si yo tomara este perímetro, este sería el primer perímetro que tiene armaduras. ¿Y cuántas armaduras estarían cosiendo este primer perímetro? Tengo que ver la armadura, la rama vertical de este estribo. Una rama vertical acá, dos, bueno, no sé dónde está el primer estribo, ¿no? El primer estribo tiene que estar a D sobre 2, así que coincide acá con 1. 1, 2 ramas, 3 ramas, 4 ramas, 5, 6, 7, 8 ramas están tomando la resistencia. ¿Bien? Entonces, cada uno de estos se llama brazo. Un brazo, 2 brazos, 3 brazos, 4 brazos. Una columna centrada tiene los 4 brazos. Una columna de borde tiene 1, 2, 3 brazos. Si tenemos
que montamos este tipo de armadura, ¿ven? Este tipo de estribo, la sección efectiva es esta y esta. Tengo 2, 4, 6, es decir, 2 ramas por 3 brazos. En este caso tengo 2 ramas por 2 brazos. Eso me estaría dando la cantidad de sección de armadura que está tomando el esfuerzo de corte, que nos está ayudando en la resistencia. También hay que respetar esta distancia entre la primera línea, digamos, de estribos y la siguiente, tiene que haber menor que D sobre 2, y la última superficie que tengo que considerar es a D sobre 2 del último estribo. Entonces acá también, el mismo concepto que en corte en vigas. Hay que ver la sección más solicitada, que tiene armaduras, y la primera sección que no tiene armadura, que sería un perímetro exterior. Entonces tenemos perímetro crítico interior, que sería AD sobre 2. Entonces la solicitación tiene que ser menor que 1/6 de F'C de 0D. No paso por las 3 expresiones que vimos cuando no había armadura. ¿Se acuerdan que vimos 3 expresiones y que tenía en cuenta que podía variar entre 1/3 y 1/6, ¿no? La máxima por punzonamiento era 1/3 de la raíz de F'C por el perímetro crítico por la altura, es decir, por el centímetro, la superficie crítica. En este caso estamos tomando la mínima, que es tipo corte. No es porque sea corte, porque en este caso la superficie es la más confinada, sino porque, lo vimos en el grafiquito, para que las armaduras empiecen a actuar, tienen que deformarse. Y empiezan a deformarse después que casi el hormigón agota su capacidad. Lo vimos en el ejemplo de la deformación. Triplica su ductilidad, aumenta su resistencia, pero a costa de tener una gran deformación. Y puede haber fisura. Entonces, cuando hay armadura, se limita la colaboración del hormigón. Y también hay un tope a la cantidad de acero, porque si una sola sección, lo mismo que en hormigón, en el corte, no resiste, no resiste, porque la sección quedó de muy poco espesor, o un perímetro, una superficie resistente muy chiquita, no lo arreglamos colocando armaduras. Entonces ahí tomamos Φ por la armadura, por Fi, por D sobre S. Entonces, esta armadura va a ser el número de brazos por el número de ramas, por la tensión del acero, y D sobre S sería la cantidad de estribos que entran en esta distancia D. Entonces hay que probar con las armaduras y con 1/6 en este perímetro interior. Y donde terminamos la última sección de estribos, y a una distancia D sobre 2 tenemos este perímetro octogonal, que es el perímetro crítico exterior. Acá ya no hay más armadura, o sea, puedo restar toda la carga que está encerrada por este perímetro. Pero ahora solamente es la resistencia del hormigón, con otro perímetro. B0 es el perímetro de la sección exterior. Y también usamos 1/6, no pasamos por los 3 valores, usamos 1/6. Lo mismo acá, puedo tener más ramas, puedo tener 4 ramas, colectivos dobles, por eso hay que tener en cuenta. Y lo importante es que la distancia es D sobre 2. Y este es un ejemplo. Tenemos, bueno, los entrepisos sin vigas tienen mucha armadura, sobre todo tienen mucha armadura por el momento negativo arriba en las columnas, y también deben llevar mucha armadura, que esta armadura longitudinal que se pone, digamos, para hacer la cruz, la función que tiene es sostener a los estribitos. O sea, está molestando, digamos que puede servir al momento flector, pero como es corto respecto a la forma que tiene el diagrama de momento flector, tampoco la puedo considerar mucho. Entonces, complica bastante el hormigonado. O sea, que hay que pedir un hormigón con un bajo, o sea, con un alto asentamiento, o con un superfluidificante, para que permita que se cuele bien el hormigón. Otras soluciones, que no se usan mucho, es usar conectores de corte. Acá directamente es como que la unión, se dejan perfiles embebidos dentro del espesor de la losa. Entonces es prácticamente como que el que resiste es el perfil. Hay todo un anexo que lo pueden leer, bastante engorroso,
pero en definitiva lo que estamos haciendo es una solución mixta, esto ya no sería resistencia del hormigón. Pero se usó, y ahora que usan columnitas tan finitas, en algún momento también se pueden usar. Y otra solución más efectiva ahora, y que la están usando y mucho en los entrepisos pretensados también, es colocar estos pernos o espigas de corte. Nuevamente, lo que sirve es esta sección, que es la que cose la fisura. Esto es la armadura de punzonamiento. Y la facilidad que tiene esto, que está montada sobre este fleje, y se colocan, ven, hacia abajo, en este caso en la unión. Ocupa mucho menos lugar y es muy efectiva, es más fácil de colocar. Bueno, y con esto terminamos la parte de punzonamiento. Nos queda para la próxima hendidura.